Compartir, grabando. Vamos a empezar a ver lo que es microeconomía. ¿Sí? Ahora, microeconomía, puntualmente vamos a ver la economía, pero no a niveles generales, a niveles macro, a niveles del país, sino lo vamos a ver a nivel una empresa, un grupo pequeño de empresas o bien un mercado particular de algún bien o servicio. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que son comunes, son iguales, como por ejemplo que la microeconomía estudia cómo los sujetos económicos administran esos recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. ¿Sí? Lo que conocíamos, lo que habíamos visto, que era principio de escasez. ¿Un costo de oportunidad? ¿Alguien me explica qué es el costo de oportunidad? ¿Costo de oportunidad? ¿Se acuerdan? ¿No? A lo que renunciamos para, digamos, elegir otra cosa. Claro, lo que renunciamos, lo que dejamos de percibir por no realizar esa actividad, no comprar eso y hacer otra cosa, comprar otra cosa. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de microeconomía, ¿sí? Nos empezamos a hacer distintas preguntas y más nos hacemos esas preguntas teniendo en cuenta que la capacidad productiva es limitada. O sea, ¿de dónde surge esta limitación de la capacidad productiva? Va a surgir de que los recursos son escasos, ¿sí? O son, mejor dicho, son limitados. ¿Sí? Cuando yo me encuentro con este problema de que tengo recursos limitados, o sea, que yo no puedo producir lo que sea, por ejemplo, el famoso cohete que iba a la atmósfera, estratosfera de Carlos Saúl, que después en 1 hora y media llegaba, bueno, no sé si Japón, yo no sé dónde, pero bueno, que nunca se concretó. O sea, al estar limitado en los recursos, yo no puedo hacer todo, ¿sí? Entonces tengo que empezar a responder distintas preguntas como son, ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? ¿Sí? La primera pregunta que vemos es, ¿qué producir? Y esto va a depender de qué. ¿De qué me va a estar condicionando o me va a estar guiando esta pregunta de qué producir? ¿Va a estar vinculada con qué? Demanda del mercado. Con los recursos. La demanda del Con la mercado, materia prima que tengamos. la demanda del mercado eso te va a dirigir la pregunta para quién producir. ¿Sí? ¿Qué Necesidad, producir? ¿Cómo? las necesidades, digamos, del mercado. Claro, la necesidad del mercado te va a responder para quién producir. ¿Sí? ¿Qué producir? Va a depender mucho de los recursos con los que yo cuenta o tenga a disposición o pueda llegar a adquirir fácilmente, ¿no? Esto, por ejemplo, yo le veo un caso puntual. Muchas veces cuando hacen el trabajo final, ingeniería electrónica, química, de toda la ingeniería que tenemos acá en la facultad, ¿qué pasa? Hacen un proyecto que es espectacular, una belleza, ¿no? Pero después no tienen los recursos para llevarlo a cabo, esos recursos son inexistentes o prácticamente inalcanzables o están en otro país, entonces ya es prácticamente inviable. ¿Sí? Entonces centrémonos en el análisis de una empresa. ¿Qué producir va a depender? O sea, pensemos un ratito en Carlos Saúl que quería hacer ese avión que se iba a la atmósfera, estratosfera y viajaba. Carlos Saúl, ¿tenía los recursos para hacerlo? No, No, y bueno, si no tenés recursos para hacerlo, eso es volar, eso es imaginar, flashear, o sea, o hablar sin saber, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer, la pregunta que producir está condicionada con los recursos que yo tengo. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a suponer que, no sé, acá en San Francisco quiero ser un gran productor petrolero, ¿sí? De petróleo. Porque si no tengo los recursos, no tengo una extracción cercana a San Francisco, es inviable, no lo puedo hacer. Ahora, si lo tengo y lo tengo a mi alcance, y capaz que qué producir va a depender de este recurso que yo tenga. ¿Cómo producir? O sea, ¿cómo voy a realizar ese proceso productivo? ¿De qué piensan ustedes que va a depender? ¿Qué me va a estar condicionando cómo producir un determinado producto o servicio? los conocimientos y los recursos que tengamos para producirlo. Los conocimientos sí, los recursos, bueno, ya los recursos te van a responder qué producir.
Sí te va a responder cómo producir los conocimientos y la tecnología que vos tengas. ¿Sí? Por eso te va a terminar diciendo, bueno, mirá, si bien vos tenés recursos, pero si no tenés la tecnología acorde para producir eso, no lo vas a poder producir o no vas a saber cómo producirlo. Y por último, la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿para quién producir? Que esto va a depender, como decía al principio, va a depender de la demanda de mercado, de los consumidores, los clientes o potenciales clientes que puedo llegar a tener. Bien, acá están respondidas las tres preguntas. ¿Sí? El análisis marginal es el efecto de adicionar o sustraer a una determinada situación una unidad más o de traer una unidad. O sea, pensemos qué pasa cuando se adiciona una nueva unidad en una determinada situación. ¿Sí? Vamos puntualmente o pensemos en lo que es la revolución industrial. ¿Alguien me puede explicar qué fue la revolución industrial? ¿No fue la invención de la máquina de vapor? Invención de la máquina de vapor y su utilización en el proceso productivo. ¿Sí? ¿Cómo era el proceso productivo antes de la invención de la máquina de vapor? Más o menos, ¿no? Era muy artesanal. Era muy artesanal. ¿Y qué pasó con la incorporación de la máquina de vapor? ¿Cómo pasó a ser el proceso productivo? Industrial. Pasó a ser más industrial, más producción en serie, en el cual a producir en serie se empieza a mejorar la eficiencia de los procesos productivos. ¿Sí? Y el uso de las computadoras en las empresas, ¿qué pasó antes y qué pasó después de la utilización? Pensemos cuál es la mejora, cuáles los distintos beneficios que me dio incorporar una computadora, una PC a una empresa. Pensemos en una industria común y corriente, un comercio. La computadora me dio la posibilidad de modificar y a su vez manejar más fácilmente los distintos precios de todos los productos. Entonces imagínense que comercializan 2000 artículos distintos. Tienen que ir actualizando precio por precio cada vez que el proveedor te cambia este precio. Que aparte te la manda por, la lista de precios te la manda por, o te llama por teléfono y te dice el aumento, o te la manda por correo. Ahora con todo esto del uso de la computadora, vos ya recibís por la computadora la nueva lista de precios y a su vez las podés actualizar más fácilmente con los distintos software que hay en la actualidad. Un proceso productivo, ¿sí? Común y corriente, en el cual, sería un ejemplo como este, en el cual yo tengo distintos recursos que incorporo a este proceso productivo y que de la aplicación de una determinada tecnología me va a dar como resultado final bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Sí? Vamos, en economía se trabaja mucho con lo que son los supuestos, ¿sí? Porque se plantean distintos supuestos, se analizan, en base a esos supuestos se realizan observaciones de los hechos, y en base a las observaciones se pueden crear determinadas hipótesis. ¿Sí? Vamos a suponer que en una determinada economía, ¿sí? En un determinado lugar, yo me encuentro con recursos que son fijos. O sea, si bien son limitados, la dotación que yo tengo de esos recursos limitados son fijos. O sea, tantas unidades tengo de ahora en más de esos recursos. Voy a usar total o todos los recursos que tengo a disposición. La tecnología aplicada va a ser constante y, fundamental, se van a producir solamente dos productos. La curva de posibilidad de producción es una curva que me da las distintas combinaciones óptimas de dos productos. O sea, en el sentido óptimas vamos a ver en cuanto a alcance y en cuanto a eficiencia de esos dos productos. ¿Sí? Esta combinación óptima de recursos de los dos productos va a estar influenciada por los recursos que son limitados, que lo dijimos como uno de los supuestos, y el otro supuesto es que la tecnología que estoy aplicando es constante en ese momento. Teniendo en cuenta los supuestos, la combinación de productos a producir va a estar limitada. ¿Por qué? Pues en este proceso productivo en el cual yo incorporo recursos limitados, mi resultado final, que van a ser los bienes y servicios, también van a estar limitados. ¿Sí?
La combinación de producto a producir actual va a depender de decisiones en base a conocimiento y necesidad, o sea, en base a la tecnología, a los distintos criterios que va a llevar a cabo el empresario o el director de esa empresa. La curva de posibilidad de producción, gráficamente es esto. Yo tengo la producción de dos bienes, el bien X, el bien Y, ¿sí? Y esta curva de posibilidad de producción me va a dar las distintas combinaciones óptimas a producir, manteniendo en cuenta los supuestos, ¿sí? Supuestos, recursos fijos, uso total de helios, una tecnología constante y se producen solamente dos productos. Entonces, dados esos supuestos, yo voy a tener una curva de posibilidad de producción que es esta acá, ¿sí? En el cual sobre esta curva, ¿sí? Cuando hablamos sobre la curva de posibilidad de producción, son las distintas combinaciones óptimas a producir, ¿sí? Teniendo en cuenta el bien Y y el bien X, ¿sí? A su vez tengo un punto como el B, que este punto es un punto alcanzable, con los supuestos que tengo, pero es ineficiente. O sea, que yo tranquilamente a partir de este punto podría producir más del bien X, más del bien Y, o bien más de ambos, ¿sí? O sea, tranquilamente podría trasladarme de este punto a cualquier punto sobre la curva. Bien. Y el punto C es un punto inalcanzable con los supuestos de hoy, o sea, con la tecnología constante y los recursos constantes. El día de mañana esos recursos y o tecnologías se incrementan, es probable que pueda llegar a un punto como el punto C. ¿Por qué piensan ustedes que la curva de posibilidad de producción tiene esta forma? O sea, ¿por qué la curva de posibilidad de producción tiene esta forma tipo circular? Eso va a depender mucho de la productividad, o mejor dicho, de la eficiencia de un producto u otro, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Nos encontramos en una localidad en la cual se producen solamente dos productos, soja y autos, ¿sí? El primer escenario, en el cual se producen 100.000 toneladas de soja, no se está produciendo ningún auto, ¿sí? Cuando se instala la empresa automotriz en la ciudad, se pone como objetivo la producción de 10 vehículos, ¿sí? Para producir esos 10 vehículos yo tengo que asignar recursos que están destinados a la producción de soja para lo que es la producción de autos, ¿sí? No estamos hablando de recursos económicos, sino lo que generalmente estamos hablando de recursos humanos, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a asignar recursos humanos de la soja a los autos para producir de 0 autos a 10 autos, ¿sí? Teniendo en cuenta que yo me voy a encontrar en ese escenario 1, voy a encontrar con recursos humanos que producen soja, voy a tener gente de mayor edad, de menor edad, gente que le gusta la producción de soja, gente que no le gusta, gente que recién arranca a trabajar en la producción de soja, gente que hace 35 años que está en la producción de soja, ¿sí? Teniendo todos esos tipos de características y mezcolanza de recursos humanos. ¿Cuál piensan ustedes que va a ser aquella que se va a trasladar rápidamente como recurso humano de la producción de soja a la producción de autos cuando pasamos al escenario 1 o al escenario 2? ¿Cuál va a ser la gente que va a pasar más rápido? ¿La gente que tiene más antigüedad en la producción de soja? ¿La que tiene menos? ¿La que tiene más experiencia en la producción de soja? ¿La que tiene menos? ¿La más joven? ¿La más grande? ¿Qué piensan ustedes? Se han quedado callados. Los que tienen más antigüedad van a tener más facilidad, ¿Por qué los que tienen más antigüedad? porque conocen más del tema de la soja. ¿Y vos decís que esos son los que primero van a pasar a la producción de autos? Ah, no, eso no. No, los más jóvenes serían los que van a pasar, los que recién empiezan. Sí, generalmente los que pasan, los que más rápido pasan de la producción de soja de autos son los más jóvenes, ¿sí? Puede ser los que tienen menos experiencia y los que obviamente no les gusta el trabajo de producción de soja. ¿Sí? Ahora empezarían a tener una alternativa entre producir auto y producir soja. ¿Sí? Después, a medida que avanzo la misma cantidad del incremento adicional de producción de autos, de 10 en 10, cada vez la producción de soja
se reduce en mayor proporción, producto de que yo al principio, cuando pasé del escenario 1 al 2, tomé los recursos humanos de la producción de soja que no le gustaba la producción de soja, no tenían experiencia en la producción de soja, eran más jóvenes, ¿sí? No les gustaban, no estaban bien pagos a comparación de otros, entonces eran los que primero pasaban de la producción de soja a auto. A medida que yo, perdón, a medida que voy pasando del escenario 2 al 3 y del 3 al 4, ya se empieza a trasladar de la producción de soja a la producción de autos aquellos que empiezan a tener un mayor grado de capacitación en la producción de soja, aquellos que ganaban un poco, ganaban mejor que los primeros pasaron, o sea, ya voy a empezar a asignar a medida que voy pasando de escenario en escenario, voy asignando cada vez más los recursos más calificados en la producción de soja a la producción de autos. Entonces fíjense cómo paso del escenario 1 al 2, la reducción en la producción de soja del escenario 2 al 3, fíjense en cuanto a la reducción, del escenario 3 al 4, fíjense de cuánto es la reducción, o sea, ya al último me terminan quedando los mejores, los más calificados, los mejores pagos de la producción de soja, hasta que, bueno, no se produce más nada. Y todo con la misma idea de fabricar la misma cantidad de autos adicionales pasando de un escenario al otro. Entonces fíjense que tiene esa forma de curva porque es más, se va acentuando a medida que yo voy incrementando la producción de auto, se va acentuando cada vez más la, la reducción marginal, o sea, cada vez se acentúa más lo que tengo que dejar de utilizar como recurso en la soja para fabricar la misma cantidad adicional en lo que es autos. Entonces decíamos que los supuestos de la curva de posibilidad de producción es que los recursos son fijos, se usa totalmente los recursos, la tecnología aplicada es constante y se producen dos productos. ¿Sí? ¿Cómo hago para producir un desplazamiento de la curva de posibilidad de producción? Una primera alternativa es un cambio en los recursos, o sea, en el proceso productivo, perdón, en el proceso productivo acá, yo incorporo mayores recursos, al mismo proceso productivo, con la misma tecnología, es obvio que mi resultado final de bien y servicio va a ser mayor. ¿Sí? Fíjense. Incorporo mayor recursos, o igual eficiencia, que la eficiencia tiene que ver con la tecnología aplicada. El resultado final termina siendo una mayor producción. Gráficamente, fíjense cómo toda la curva se corre hacia la derecha. Otra forma de desplazar la curva de posibilidad de producción es aumentando la tecnología aplicada. O sea, se mantiene la misma cantidad de recursos que se aplican al proceso productivo, pero se mejora la tecnología aplicada. Entonces, por ende, mi resultado es una mayor producción. ¿Y cómo afectan mis decisiones? ¿Sí? Las decisiones de los directivos, de los encargados de la producción. Las decisiones hoy con respecto al futuro. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de fabricar bienes de consumo o bienes de capital, ¿sí? ¿Ahí me explica cuál es la diferencia entre bienes de consumo y bienes de capital? ¿Se acuerdan? Bien de consumo, bien de capital. Los bienes de consumo no son los recursos. No, los bienes de consumo son los que vos usás, los que consumís, y a través de ese consumo satisfacer una necesidad. Es lo que se consumo, o sea, puede ser consumo de uso único, durable, que con su uso, con su consumo, vos satisfacés las necesidades. Los bienes de capital son aquellos que son maquinarias, generalmente bienes de capital, máquinas que se utilizan dentro del proceso productivo para fabricar otros bienes, que esos otros bienes son los que se van a consumir para satisfacer una necesidad. ¿Sí? Esto quiere decir que cuanto mayor, ¿sí? Cuanto mayor sea la producción de bienes de capital hoy, mayor va a ser el desplazamiento de la curva de producción en el futuro. ¿Sí? Fíjense, yo acá tengo tres alternativas.
el punto verde, el azul y el rojo. Fíjense que en el verde yo priorizo la producción de bienes de capital en contraste de lo que son los bienes de consumo. En el rojo es al revés, priorizo la producción de bienes de consumo en contraste de los bienes de capital. 10 años después, fíjense cómo es el desplazamiento de esta curva de posibilidad de producción, teniendo en cuenta un punto u otro. Si yo me dedico a producir bienes de capital, después me va a ser más fácil la producción de bienes de capital y de consumo en el futuro que si me dedico a fabricar bienes de consumo. ¿Por qué? Porque el bien de consumo no me permite generar otros bienes para satisfacer la necesidad, sino que se utilizan como están para satisfacer la necesidad. ¿A qué se debe el crecimiento económico? Bueno, una mayor dotación de recursos, una mejora en la tecnología aplicada y una mayor participación de bienes de capital sobre bienes de consumo. Esas son las tres formas de incrementar o hacer crecer la economía. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuál era se pusieron a pensar en la utilidad de los bienes? O sea, la satisfacción o el grado de placer que te brinda un determinado bien o servicio. ¿Por qué las personas compran bienes? ¿O por qué las personas compran determinados bienes? Porque lo necesitan. Vamos a suponer que compraste vos que necesitabas. A ver, decime algo. Lo primero que se te viene a la mente. Una botella Fernet Peralta. Una botella Fernet, bien. ¿Y por qué vos vas a comprar una botella Fernet? No sé, porque tengo ganas de tomar Fernet. ¿Cómo? Porque tengo ganas de tomar Fernet. Pero ¿qué te genera el consumo del Fernet ese? Placer. Placer. Ahí va el punto. Ahí lo tenés al alcohólico. No, no, pero tiene razón. Te genera una sensación de placer. ¿O no? Ni hablar. Si no, no lo compras. Obviamente. Vos imaginate las veces que yo voy al hiper, ¿sí? Todos fueron al hiper, ¿no? En algún momento, sí. Ubican el hipermercado en Salmi, el único que hay en la ciudad por ahora. Sí. Siempre cuando voy a comprar el sábado a la tarde, siempre allá al fondo, a la derecha, siempre se sitúan todos los grupos de jóvenes que van a comprar. Son los más rápidos para comprar, ¿no? Llenan el chango más rápido que cualquier otro, pero son cosas puntuales que van a buscar. No sé si me explico. A lo que yo voy. ¿Por qué se dirigen directamente a esa zona? Y la otra zona es al fondo, a la izquierda, donde está la carnicería. Eso tiene que ver por una cuestión de placer. ¿Mm? El placer es una sensación positiva, linda, en la cual me permite a mí tomar decisiones en cuanto a la compra. ¿Sí? Cuando van ese grupo de jóvenes, cuando ustedes, o cuando el compañero dijo, un buen Fernet, ¿sí? ¿Y por qué no una cerveza o un vino? Digo, ¿Por qué le gustará más el Fernet? porque le genera, claro, le gusta más, o mejor dicho, le genera una mayor satisfacción el Fernet, no el vino. Entonces por eso la gente va y compra el Fernet. Hay otros que compran el vino, otros que compran la cerveza, o sea, buscan o consumen lo que genera una mayor satisfacción, un mayor grado de placer. ¿Sí? La utilidad es un sentimiento subjetivo de placer por comprar bienes y servicios. ¿Sí? A mayor satisfacción, mayor será la utilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad que me genera? ¿Cuál es la utilidad que me genera comprar una botella de Fernet? ¿Se puede medir? No. No se puede medir. La economía tiene en su momento, una teoría de la economía trataba de medir ese valor de la utilidad, esa determinación de la utilidad. Los tipos de utilidad que podemos encontrar es la utilidad cardinal,
¿sí? Y la utilidad ordinaria. Lo primero surgió la utilidad cardinal, que es la que trata de medir la utilidad de un producto. O sea, decir, ¿cuánto es la utilidad de una botella de Fernet? ¿Sí? Voy a decir, ¿cuánto es la utilidad de una botella de Fernet? Vamos a suponer que se van ustedes, se van 4, 5, 10, los 13 que están acá, se van todos de vacaciones a, no sé, Brasil, a una playa. Vamos a suponer que llevan 8 botellas de Fernet, por más que sea poco, conociéndolo sea poco. ¿Cuál piensan ustedes que va a ser la utilidad que le va a generar la primera botella? Esa de placer, la otra ya está. ¿Cómo ya está? Ya se te fue de placer. Es para entrar en calor la primera botella. La primera vendrá en calor, bien. El problema que tiene la utilidad cardinal, que cuando yo pretendo medir la utilidad de un producto, es que la utilidad que me genera la primera unidad no va a ser la misma que la última, ¿sí? Como decía recién, una sola botella ya está y después no quiero saber más nada. O otro dice es para entrar en calor. O sea, la satisfacción de la primera, ¿sí? No va a ser lo mismo que la satisfacción de la tercera o la cuarta o la quinta o la octava botella. ¿Sí? O vamos a suponer que ustedes para Semana Santa se fueron del miércoles a la noche al sábado a la noche, se fueron a 4 fiestas clandestinas, ¿sí? Una por noche. En la primera noche, que sería el miércoles a la noche, ustedes estaban con una sensación de placer de poder ir. Ya la segunda, ya medio que empezás a tambalear, la tercera medio que no te gusta y la cuarta ya vas de mala gana. ¿Sí? La utilidad cardinal, el problema que tiene es que la utilidad de la primera botella no es lo mismo que de la última. Entonces, no es no es un método aceptable para medir lo que es la utilidad de un producto. Realmente la utilidad, ¿sí? La utilidad de un producto tiene una ley de utilidad marginal decreciente. O sea, yo a medida que voy comprando más o adquiriendo nuevas unidades de ese producto, la utilidad que me reporta ese grado de satisfacción, de placer, que me reporta cada vez menor. ¿Sí? Salvo casos puntuales que se llaman anormales. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún caso en el cual cada vez que compro o adquiero más unidades de ese producto, la utilidad que me reporta cada vez mayor? ¿Se imaginan algún caso? ¿Alguno se imagina? ¿Qué edad tienen ustedes más o menos? ¿21, 22, 20? 20, profe. 20, bien. Ustedes imagínense, bueno, a lo mejor no, pero el año 2020, Mundial perdón, el año 2010, Mundial de Sudáfrica de fútbol. ¿Sí? Álbum de figuritas. ¿Se ubican? Sí, Tenían 10 años, 11, más o menos, promedio. Y estaban enloquecidos por ese álbum de figuritas, querer llenarlo, ¿o no? sí, Que le rompían lo que ya saben al papi o a la mami y decir, comprame, dame plata para ir a comprar, que quiero comprar figuritas, que estaban desesperados con los amiguitos, decir, cámbiame esto, cámbiame lo otro. ¿Se ubican en esa situación? ¿Se acuerdan? Sí. sí, Bien. Eso es un caso típico de anormalidad en lo que es la utilidad marginal decreciente. ¿Por qué? Porque ustedes, a medida que conseguían nuevas figuritas, la utilidad era cada vez mayor, no cada vez menor. ¿Sí? Porque estaban cada vez más cerca del objetivo. Lo mismo pasa, se podría considerar lo que es la facultad. ¿Sí? Ustedes a medida que se van aproximando al título universitario, cada vez la utilidad de aprobar una materia es cada vez mayor, ¿sí? Porque están cada vez más cerca del objetivo. Pero bueno, son situaciones anormales. La normalidad es que tenga una ley de utilidad marginal decreciente. ¿Sí? Por ejemplo, miren, veamos este caso. Cantidad consumida, ¿sí? Fíjense, yo consumo una unidad, la utilidad que me genera es 100,
y la utilidad marginal, o sea, la utilidad que se agrega por el consumo de esa unidad es 100. Ahora, si yo paso de cantidad consumida de 1 a 2, se me agrega una utilidad por esa segunda unidad no va a ser de 100, ahora es de 90, un poquito menor. Y mi utilidad total va a ser de 190. Si bien creció, no creció en el mismo porcentaje, en la misma magnitud que creció la primera. Fíjense, a medida que va pasando, a medida que consumo cada vez más unidades, si bien la utilidad sigue creciendo, la utilidad marginal crece cada vez menos. ¿Sí? El crecimiento de la utilidad marginal es cada vez menor. Por otro lado tenemos la utilidad ordinal. ¿Sí? La utilidad ordinal, a diferencia de la cardinal, establece una orden de preferencia. Te dice, bueno, mira, yo prefiero este bien en comparación del otro, ¿sí? Lo prefiero por estas condiciones, lo prefiero por otro. ¿Sí? Va estableciendo un orden de prioridades. ¿Sí? No importa medir cuánto es la preferencia, sino es que se establece un orden de prioridades. Te dicen, bueno, prefiero esto, o sea, el Fernet, después el vino, después la cerveza, en ese orden. Para maximizar la utilidad del consumidor, ¿sí? ¿Cuál es? Utilidad del consumidor es ese grado de satisfacción de placer que me va a generar, ¿sí? Por consumir esa unidad de ese producto. ¿Sí? La maximización de la utilidad de placer tiene que ver con dos supuestos. Los ingresos que son limitados, ¿sí? Pues siempre en la economía vamos a tratar de dos supuestos. Los recursos limitados, que en este caso es el ingreso, y necesidades ilimitadas. Y el otro supuesto es la satisfacción que le reporta a cada producto es muy diferente. ¿Sí? Vamos a pregunta bien práctica. ¿Qué prefieren? ¿El Fernet o una botella de vino? El Fernet. El Fernet. ¿Algún otro? Cualquiera de las dos. Usted es un jugador de toda la cancha, digamos. Bien. Compañero, el Fernet. Bien. ¿Cuánto vale la botella Fernet? Y está 400 y algo, 500 pesos. No, yo pregunto porque no. Hace rato que Medio no. litro. Creo que ¿Cómo? está 500. 500 la de litro. ¿Cerramos ahí o de 7,50? Con la botella Fernet, 500 pesos. ¿Una botella de vino cuánto? Más o menos. Una que más o menos le guste a ustedes. Y depende de la marca, tenés Depende 200, de qué vino. 300. Sí, ¿Cómo? depende de la marca del vino. Tenés los más baratos o te va a los más caros que están 600, 700, si no Un está Luigi más. Bosca, 700 pesos, ¿te parece? 800 lo Bueno, llevó. 800 Luigi Bosca, bien. Entonces tenemos el Fernet 500 pesos y el Luigi Bosca 800. ¿Sí? Ustedes prefieren el Fernet en comparación del Luigi Bosca, ¿no? Vamos a suponer que todos piensan de la misma forma, entonces se prefiere el Fernet en comparación del Luigi Bosca. ¿Qué pasa si ahora el Fernet en vez de valer 500 pasa a valer esa misma botella que valía 500 pesos, pasó a valer 1.300 pesos? ¿Qué pasa con su grado de satisfacción de cada tipo de producto? Ahí me va a empezar a gustar más el vino. Apa, O disfrutar más el Fernet. lo prohibido cada vez cuesta más. Lo prohibido, ¿cómo es el dicho? Lo prohibido, lo caro siempre termina siendo más rico, así dicen cómo es. La satisfacción que le reporta cada producto es muy diferente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para medir la utilidad marginal, ¿sí? Si comparamos dos productos, yo voy a llegar a un punto o una combinación de estos dos productos en la cual la utilidad marginal por cada peso gastado en él es igual a la utilidad marginal por peso gastado en cualquiera de otros productos. O sea, si yo tengo que la botella de Fernet me sale 500 pesos, olvidémonos el gasto de la botella de coca. La botella de Fernet sale 500 pesos, y la botella de vino Luigi Bosca sale 800, ¿sí?
La utilidad que me tiene que reportar, la utilidad que me tiene que reportar el Luigi Bosca tiene que ser mayor, ¿sí? Tiene que ser un poco mayor a la utilidad que me reporta el Fernet, ¿sí? ¿Por qué? Pues si me reporta una mayor utilidad del Fernet, directamente no desconozco totalmente el Luigi Bosca y consumo solamente Fernet. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa como el ejemplo que decíamos? ¿Sí? Si la botella de Fernet pasa de 500 pesos a 1.300 pesos, manteniéndose el precio del, del vino. La utilidad o la demanda de un producto ya se empieza a cambiar totalmente. Voy a preferir demandar más del otro que de este. ¿Sí? Lo mismo, y un caso similar pasa cuando medimos la utilidad marginal del ingreso. O sea, es la utilidad que obtendría el consumidor si disfrutara del consumo por tener un peso más, o sea, por ganar más dinero. Y por último, ¿alguno de ustedes trabaja? ¿No trabaja nadie de ustedes? Sí, profe. Sí, ¿Usted profe. trabaja? ¿Cuántas horas trabaja por día? 4. 9. Vamos con Saluso. ¿9 horas usted Saluso? Sí. Bien, ¿cuántas horas duerme por día? Y 6, 7. Vamos a poner 6. Ya son 15 horas al día. Bueno, le metemos 2 horitas de necesidades básicas, alimentación, ducha, todas esas cosas. Nos vamos a 17 horas. ¿Sí? ¿Cuántas horas le dedica al estudio? Y depende, 2 horas. Depende de Está, las ganas que tengo. está estudiando poco, ¿no? Sí. Vamos a suponer que le dedica, vamos a mentir un poco, le dedica 4 horas al estudio. Entre estudiar y cursar, ponen 4 horas. ¿Sí? 21 horas de 24. Te quedan 3 horas. ¿Qué vas a hacer o qué preferías hacer vos en esas 3 horas que te quedan para ocio? Y mirar alguna serie o quedarme tranquilo con el teléfono. Mirá una serie solo o acompañado. Solo. Bien, lo mejor que puedes hacer. ¿Otro qué haría en esas 3 horas? Yo dormiría más. ¿Cómo? Dormiría más. Usted dormiría más. O sea, esas 3 horas que Salud solo usa para ver una serie, usted aprovecharía para dormir más. ¿Algún otro? O actividad física, algún deporte. Actividad física, bien, ahí están los chicos sanos. ¿Por qué tengo 3 casos en los cuales uno quiere ver una serie, otro quiere dormir más y otro quiere hacer actividad física? ¿Por qué? ¿Por qué no todos decimos lo mismo? ¿O por qué Saluso prefiere ver una serie en Netflix que ir a jugar al fútbol, por ejemplo? Y pues son gustos. Son gustos, y mejor dicho, depende del grado de satisfacción que le reporta eso. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, usted Saluso está en el centro de estudiantes, ¿no? Sí, profe. Bien, ¿por qué usted está en el centro de estudiantes y el resto de los compañeros no? Y a mí pues me llamó la atención la actividad que hacen los chicos. Y en cierta forma te da un grado de satisfacción. Claro. Bien, un grado de placer. Hay otros que no, o sea, no todos somos iguales, ¿sí? A algunos nos gusta una cosa, o sea, por ejemplo, ¿no? A usted me van a decir, la mayoría le va a decir, a mí me gusta el fútbol, me paso todo el fin de semana viendo fútbol, ¿sí? La Superliga, qué sé yo, la Copa Maradona, no tengo ni idea cómo se llama, ¿no? Mi señor tendría que estar agradecido conmigo. Yo no miro fútbol, imagínense. Y usted me dice, ¿por qué no miro fútbol? ¿Y por qué no me gusta? No me reporta satisfacción. Es así. A mí, como otros que estamos acá, nos gusta ver otra cosa. Es así. O sea, tiene que ver con el grado de satisfacción, el grado de placer que te reporta realizar una cosa u otra. ¿Sí? Y uno que hace, empieza a elegir, ¿sí? El tiempo de ocio termina siendo muy valioso y uno elige aquello que le reporte mayor utilidad. Y si a lo mejor esto que yo dedico al ocio, que sea lo que sea, por ejemplo, ver una serie, y me reporta una mayor utilidad que dormir, yo voy a sacrificar más horas de dormir, voy a sacrificar horas de dormir para ver una serie. Porque acá depende mucho de lo que me reporta
satisfacción o placer. El valor de uso de un bien tiene que ver con la actitud que tiene el bien para satisfacer una necesidad. Tiene que ver con la eficacia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era eficacia? ¿Alguien me puede explicar? ¿Se acuerdan de qué era eficacia? Lograr un objetivo. Lograr un objetivo. ¿Y la diferencia con eficiencia qué es? Eficiencia con la menor cantidad de recursos. Con la menor cantidad de recursos posible. ¿Sí? La eficacia es lograr un determinado objetivo. O sea, un bien va a ser eficaz en cuanto a la medición del uso o del grado de satisfacción es cuando cumple la satisfacción del consumidor. Cuando el consumidor se siente a gusto, ese bien es eficaz. El equilibrio del consumidor tiene como un objetivo maximizar la utilidad del consumo. O sea, va a maximizar o va a demandar más bienes de uno o de otro, ¿sí? En aquellos que le dé una combinación que sea la que maximice la utilidad del consumo. Ahora, vamos con determinados supuestos. Supongamos que tenemos en un determinado mercado o lugar la producción únicamente de dos bienes. ¿Sí? Que esa persona, que somos algunos de nosotros, tiene un ingreso determinado y que está influenciado por los distintos gustos y preferencias de cada uno. La recta presupuestaria o de balance, ¿sí? Me va a decir las distintas combinaciones a adquirir de dos bienes, ¿sí? De dos bienes que están acá en el supuesto, teniendo en cuenta la limitación del ingreso. O sea, yo voy a poder adquirir distintas combinaciones de bienes teniendo en cuenta el ingreso que tengo. Esta recta presupuestaria que está acá, esta que está acá en rojo, me va a decir, me va a decir hasta este punto son las distintas compras o combinaciones de bienes entre el bien A y el bien B que yo puedo adquirir para satisfacer las necesidades. ¿Sí? Muy similar a la curva de posibilidad de producción o frontera de posibilidad de producción, yo tengo el punto XY, un punto alcanzable, pero no es óptimo. El punto X1, 2, 3 y 4 son puntos óptimos y el punto X6 es un punto inalcanzable con el supuesto o con los supuestos actuales. ¿Sí? Con estos supuestos, el punto X6 es inalcanzable. ¿Qué pasa con un efecto ingreso? O sea, ¿qué pasa si aumenta el ingreso del consumidor? ¿Sí? Al aumentar el ingreso del consumidor, va a poder demandar más de ambos, teniendo en cuenta que al incrementarse su ingreso, mejora la capacidad, mejora la, ¿cómo es? Mejora el poder adquisitivo del consumidor. O sea, con más dinero puede comprar más bienes, manteniéndose el resto de los factores constantes. O sea, puntualmente que no haya inflación. ¿Sí? Al incrementarse el ingreso, va a poder comprar más. Entonces eso hace que la curva o la recta presupuestaria de balance se traslada hacia la derecha como la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha tenemos una situación que corresponde al efecto precio de un bien. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el precio de un producto, por ejemplo el producto X, disminuye? ¿Sí? Al disminuir, el precio del producto X hace que el poder adquisitivo del consumidor se incremente en cuanto a el consumo del bien X. O sea, al mismo ingreso, ¿sí? Y al bajar el precio del bien X, este consumidor va a poder mandar más unidades del bien X. Fíjense, por eso se traslada, acá se mantiene igual, y acá se traslada esta partecita hacia la derecha. La curva de indiferencia, esto no tiene que ver con el ingreso, sino tiene que ver con los gustos y las preferencias, tiene que ver con el reporte de utilidad que le da dos bienes determinados. O sea, es el consumo de dos bienes, cualquier punto sobre la curva del consumidor le reporta el mismo nivel de utilidad. Puntualmente, fíjense, acá tenemos tres curvas de indiferencia, en lo cual cualquier punto sobre esta curva me va a reportar el mismo grado de utilidad o de placer. Ahora, si estoy en algún punto
de la curva B, estos me van a reportar un mayor grado de utilidad comparado a la curva A, y en cualquier punto sobre la curva B, el reporte de utilidad va a ser el mismo. Y si me traslado a la curva de indiferencia C, cualquier punto me va a reportar el mismo grado de placer, la misma satisfacción de placer, que va a ser a su vez, esta curva de indiferencia C va a ser de mayor placer que la B y que la A. Y esto va a depender mucho de lo que son los gustos y las preferencias de los consumidores. Gente, ¿alguna duda hasta acá? No, no. Un No, profe. segundito, esperen que... Deme un segundo. Un segundito. Le damos un ratito más y terminamos. Entonces, esta curva de indiferencia, cada curva me va a reportar un mismo grado de utilidad. El supuesto de insaciabilidad, ¿viste? Cuando ustedes dicen que una mujer es insaciable o alguno de ustedes es insaciable, bueno, significa que el consumidor no se conforma con situaciones en las cuales no se utilice todo el ingreso. O sea, por más que me sobre ingreso, yo voy a consumir todo el ingreso para la adquisición de bienes y servicios. O sea, si veo que me sobra ingreso, voy a demandar más todavía. O sea, voy a comprar más unidades de ambos con tal de usar todo el ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el equilibrio se va a dar en un punto en el cual yo voy a estar sobre la recta de presupuestario de balance, ¿sí? Y la utilidad o la maximización de utilidad se va a dar en el punto en el cual la curva de indiferencia va a tocar en algún vértice con la recta presupuestaria, ¿sí? ¿Por qué? La curva de indiferencia C, yo no puedo llegar, o sea, no puedo comprar ninguna de estas combinaciones porque es inalcanzable con respecto a la recta presupuestaria, o sea, no tengo ingreso para comprar alguno de estos puntos. Comparado a la curva de indiferencia B, puedo comprar la mayoría de los puntos sobre la curva de indiferencia B, pero estaría siendo insaciable, o sea, no alcanzaría, me quedaría ingresos sin consumir. Entonces tengo que buscar algún punto en el cual el vértice de esa curva de indiferencia choque con, o toque con la recta presupuestaria. Cuando se encuentre ese punto, ese va a ser el punto en el cual se va a maximizar la utilidad del consumidor. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Bueno, si les parece, no los quiero cansar hoy. Seguimos mañana. Profe, Sí. yo tengo una duda del parcial. Ah, yo también. ¿Qué pasó? ¿Va a ser así un cuestionario como de múltiple opción, como está pasando, o no? Va a ser un cuestionario, tenés, va a tener choice y va a tener verdadero y falso. Verdadero Bien, y falso justificando, ¿no? ok. Generalmente van ¿Y a tener hasta, más choice que verdadero y falso. y hasta qué tema entraba? Hasta inflación. Bien, perfecto, gracias. Bueno, ¿Cuánto tiempo vamos a tener más o menos para hacerlo? tenemos más o menos 50 minutos desde que ingresé al cuestionario, desde que inicié el cuestionario tenés 50 minutos. ¿Sí? Pero va a tener que hacerlo dentro de un lapso de 1 hora y media. O sea, va a tener 1 hora y media para entrar a hacer el cuestionario. ¿Sí? Una vez que entras, que inicias el cuestionario, vas a tener 50 minutos.
salvo que hayas ingresado muy tarde y te quede menos tiempo que 50 minutos. Ejemplo, vamos a suponer que el cuestionario está habilitado de 18 a 19:30. Vos tenés que ingresar en ese horario y una vez que iniciaste tenés 50 minutos para hacer el cuestionario, salvo que esos 50 minutos excedan de la hora y media, o sea, superen las 19:30. Digamos, si vos entras a hacer el cuestionario a las 19 horas, solamente te van a quedar 30 minutos para terminar el cuestionario. Ahora, si iniciás a las 18:15, tenés 50 minutos para hacer el cuestionario. ¿Alguna otra duda? Sería el martes el parcial, ¿o no, profe? Sí, el martes 27. Ah, bien. Bueno, si no hay dudas, nos vemos mañana. Profe, ¿Cómo? con el tema de cómo estudiamos, leemos los PowerPoint y eso. Sí, leo los PowerPoint, no, le voy a ser sincero, no son rebuscados, ¿no? O sea, todo lo que, todo lo que se toma lo vimos en clase. O sea, quieren leer bibliografía básica, complementaria, léanla, pero con lo que vimos en clase ya está, ¿no? Mi idea no es matarlo, ¿no? O sea, mi idea es que ustedes terminen economía, se queden con los conocimientos básicos y, bueno, el día de mañana lo pueden aplicar en su profesión. No me gusta matarlos a todos, quédense tranquilos. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra? No. Bueno, nos vemos mañana, si le parece, 21:30. Bueno, No, profe. Dale, profe. Mañana. Hasta luego. No, profe.